En estos tiempos, a los jóvenes que nos gusta la música ranchera, nos dice que estamos locos. ¿Loco? Sí, loco. ¿Loco? Loco. Le quema de piedra, le que de cera. Cállate. Pero no estamos locos, ¿saben? Nunca me digan eso. Aunque parezca extraño, no a todos nos gustan los narcocorridos. Algunos, como a mí, nos gustan esas canciones viejitas pero bonitas con pura vida de la clásica identidad mexicana. Bienvenidos nuevamente a un programa más de la Serenata Popular, nuestros compositores. Si no lo has visto, ve el primero de nuestra serie dedicado al caballero de las mil voces, el gran Ferrusquilla. Esta serie pretende rescatar para la nueva generación de mexicanos, nacidos en México o en donde se les dé su rechingada gana, aquella gran generación de compositores de música vernácula mexicana que, junto con los geniales arreglos de mariachi inventados en aquella época, constituyen a mi gusto una música que no le pide nada a los grandes clásicos de cualquier época o país. Porque para hablar de música clásica mexicana no forzosamente tienes que hablar de música orquestal, como la de Juventino Rosas o José Pablo Moncayo, sino que podemos voltear a ver la misma música nacida del pueblo, con letras y motivos musicales que aparentan ser muy sencillos, mas cuando los analizas detenidamente, se convierten en obras titánicas de la melodía y de la poesía. Obras que parecerían ser una continuación de los gigantes del barroco, del clásico o del romanticismo. O si no, díganme qué es esto. ¿No te parece que esto se asemeja a la música de cámara del barroco como Vivaldi? Con esto quiero decir que nuestros compositores están a la altura de cualquier obra de arte del mundo. Y es así como la música vernácula, en especial la ranchera, se convierte en un refugio para las personas sensibles y amantes de las expresiones más bellas que ha dado el ser humano. Porque para amar la ranchera, se necesita amar la poesía de la lengua castellana, amar los hermosos paisajes del campo mexicano, y gozarse en el ambivalente carácter del mexicano que gusta de estar triste y feliz al mismo tiempo. Un refugio para las almas que ríen y lloran ante la belleza de la tragicomedia humana. Un refugio, justo como el nombre del personaje principal que nos trae, en esta ocasión, a este nuevo programa. Nuestro querido Cuco Sánchez, llamado José del Refugio Sánchez Saldaña, nació un 3 de mayo de 1921 en Altamira, Tamaulipas. Aquí quisiera comentar sobre cómo la Revolución Mexicana tuvo quizás un inicio certero, pero no queda claro exactamente cuándo fue su final, por lo que podríamos asegurar que en pleno 1921, Refugio nació en plena revolución. En plena época durante la cual Álvaro Obregón aún luchaba contra facciones contrarias, y poco después Plutarco se perfilaba como líder máximo para iniciar una nueva y polémica era. Es preciso mencionar que el padre y la madre de Sánchez eran revolucionarios. Él era soldado y ella soldadera, pero estaban luchando en bandos contrarios, lo cual en sí mismo es una metáfora del amor. Ese amor verdadero pero contradictorio, al que le cantó Cuco toda su vida. ¿Puedes verlo? Soldado y soldadera de bandos contrarios, entrampados en las cadenas del amor, como si se tratase de una tragedia griega o de una obra de Shakespeare. Amor y tragedia unidos, uno de los pilares de la música ranchera. Y fue así como nace Cuco. Él diría casi fortuitamente, de forma repentina, a las prisas, porque su madre tuvo que salirse del tren, pues ya le tocaba. Y sus compañeras soldaderas tuvieron que ayudarla, llevándola a las sombras de un mezquite para que ella se agarrara fuerte de las ramas. Y el pobre bebé Cuco salió botado, cayendo en un hoyo en la tierra, teniendo como cuna una cama de piedra. Y es así como Cuco no tenía ni un día de nacido y ya tenía múltiples historias trágicas. La de sus padres, la de su época y la de él mismo.
cargadas sobre sus diminutos hombros. Y esto era solo el principio. Quiero que lo recrees en tu mente. El pequeño refugio creciendo en esos campamentos llenos de tierra, de caballos, de balazos, de heridos, de gritos. Pero por las noches, el sonido del dolor y la melancolía de los soldados y soldaderas que, con la armónica o la guitarra, armonizaban en esas fogatas. Imagínate, el fino oído de refugio, escuchando esas bellas y nostálgicas canciones de los mexicanos que le cantaban a la vida y a la muerte por igual, y que desahogaban sus penas con armonía y poesía, mientras los coyotes aullaban y los perros ladraban a la luna llena. Porque su fino oído era de familia, su padre le sabía varios instrumentos, pero además, el pobre niño refugio padeció desde chiquito una ceguera parcial, que lo forzaba a poner más atención en el mundo del sonido, y que su mamá, por obra de Dios, logró casi curar con baños de manzanilla, que era todo lo que tenían. Y fue así como el grandioso estado de Tamaulipas tuvo el honor de ser la cama de piedra en la que nació nuestro querido Cuco. La parte sur de Tamaulipas, en donde se encuentra Altamira, pertenece a la región de la Huasteca. Esta se encuentra dividida entre los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y en menor medida Querétaro y Guanajuato. Me parece a mí que poco se habla de la gran influencia cultural de esta región, especialmente hablando de la música. Por supuesto, hablo del huapango o del son huasteco. Y aunque Cuco no sea su principal representante, creí oportuno que recordáramos a este hermoso lugar. Y no se preocupen, que después hablaremos de representantes del huapango. Pero ahí, por lo pronto, y a los 6 años del niño, terminó su estancia en el noreste mexicano. Porque por azares del destino, solo sabidos por su madre, Cuco, junto con su hermanito y su mamá, se mudaron a los alrededores de Ciudad de México. Concretamente a los campos del sureste de la ciudad, en el pueblo de Santiago Tulyehualco, cuando todo era campo y los majestuosos volcanes presidían su paisaje, y los canales aún recordaban al antiguo lacustre valle. Esto pasó seguramente porque su padre tenía tan alta convicción que se embarcó en una nueva aventura obregonista, dejando atrás a su familia por los intereses de la patria, y dejándola, por cierto, en la incertidumbre y en la pobreza. Imagínalo, su mamá sin esposo, él con ceguera parcial y su hermanito con una especie de condición de aprendizaje, mudándose a una ciudad en donde nadie los conoce, con una economía tan precaria, en medio de un país totalmente convulsionado. Es lógico que la infancia de Cuco no iba a ser fácil. Así como pudo, su mamá se compró unos animales y a Cuco le tocó convertirse en un pequeño pastorcito. Pero para un sabio y un poeta, esto fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque al menos cambió un ambiente de guerra por uno bucólico, en el que las cumbres nevadas y las cigarras arrullaban a su rebaño y a él le enseñaban las más profundas verdades de la vida, convirtiéndolo así en un pastor filósofo y en un filósofo poeta. Recordando las breves enseñanzas musicales de su padre, empezó a componer a los 16 años o antes, en plena guerra cristera. Y justo por eso les digo que la revolución duró más de lo que pensamos, ya estamos hablando del 36. Para entonces ya era un joven talentoso del arte, y sus profesores se lo peleaban para convertirlo en su discípulo. Y aunque tenía que sobrevivir intentando muchos oficios para ayudar a su madre y a su hermanito, a él lo que le atraía eran las canciones. Y por eso tomaba el tranvía desde Xochimilco hasta el centro de la ciudad y frecuentaba la XCW, para mostrar a quienes fueran sus obras, de las cuales para entonces resaltaba la chata. Entre esos oficios que intentó fueron el de mesero, pero la verdad estaba bien matado, el de luchador, como buen mexicano, pero era chaparrito, y lo terminaron lesionando. Mi bisabuelo, por cierto, fue luchador. Y no tengo razones para creer esto, pero me gusta imaginar que alguna vez se encontró con Cuco Sánchez en el ring. El de ayudante en una imprenta, pero por poco y se queda sin dedos. Con un milagro se le salvó esa mano. De lo contrario, le habría sido imposible seguir tocando y componiendo tan magníficas obras. Y mi abuelito Martín bien sabe que esos trabajos de imprenta eran pesados. Para ellos se requería concentración y verdaderas ganas de salir adelante. Por fin,
Después de un tiempo, la gran Lucha Reyes le puso atención al niño y se dio cuenta de que era más que un niño, era un genio, y cantó su canción, teniendo así sus inicios como gran compositor. Alegres se ven los campos por las mañanas del mes de abril, y aún se ven más alegres si mi ranchera anda por ahí. Un día de esos, el conductor Paco Malgesto, a falta de su invitado principal, le dio la oportunidad a Cuco para cantar una composición. Pero Paco y el público, al ver su talento, le pidieron más, por lo que terminó dando un breve concierto en la radio. Posteriormente, otro conductor, Ricardo Hinojosa, se dio cuenta de que el nombre de José del Refugio Sánchez Saldaña iba a ser muy largo y lo bautizó como Cuco Sánchez. Para entonces, varios de los intérpretes más famosos de la época empezaban a pelearse sus composiciones. Los 40 lo fueron recibiendo como el Benjamín de los compositores, o sea, el más joven de su generación. Pero los 50 lo entronizaron como el genio que llegó a ser. Sus canciones fueron cantadas por grandes intérpretes de la música ranchera como Pedro Infante, Chabela Vargas, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Vicente Fernández, Miguel Aceves Mejía, Lucha Villa, Linda Ronstadt, Amalia Mendoza, Lola Beltrán, Plácido Domingo y muchos más. Es curioso cómo el mundo trata a los genios. Nacido en cama de piedra, pobre y medio ciego, siendo después un pastor como miles que había, aún no acababa su historia trágica y amorosa. Es curioso mencionar que los padres de su futura esposa, María Teresa de la Vega, de primeras lo rechazaron, por pobre, chaparro y feo, a lo cual él les contestó: no soy monedita de oro. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy. Si no me quieren, ni modo. Pero ya cuando vieron que aquel pobre, chaparro y feo Cuco se estaba enriqueciendo con sus composiciones, ahí sí que lo aceptaron. Y se hizo tan famoso con sus poesías y melodías que más adelante hasta se codeó con los reyes de Bélgica y España. Hago la mención especial de la larga amistad que sostuvo con el rey Juan Carlos I de España, quien ya es rey honorífico, pero aún vive y aún ama las rancheras. Independientemente de mi posición ante las monarquías, ese simple detalle hace que me agrade Juan Carlos, porque acá entre nos, ¿cómo ser rey de la hispanidad y no derretirse por las rancheras? Cuco, multifacético como Ferrusquilla, también participó en muchas películas, poniendo en alto el nombre de México a nivel internacional, entre ellas la más famosa siendo La Cucaracha. Pero ya en su edad avanzada no se rendía, y también actuó en telenovelas como Simplemente María o María Mercedes. Nuestro pastor filósofo, cabe resaltar, fue un hombre sin vicios, que siempre le cantó al amor, al desamor, al campo y a la vida, logrando resumir su propia filosofía que en ocasiones rayaba en el nihilismo. La vida. Pero tienes un estilo muy, como decía yo al principio, muy pegador. Muy mexicano. Pero pegador. Pues sí. Mexicano, pero pegador. Sí, así es. Esa es la cosa. Un hombre que siempre cargó el sombrero blanco que le regaló su esposa, y el cual le desagradaba, pero que usó como amuleto de amor, de la misma forma que su anillo de compromiso, hasta el último día de su vida. Nos ve, sobre todo en Europa, que habría que decirles que Cuco Sánchez es un hombre que ha trabajado la noche, muchos años, y además con un éxito grande, ha estado años y años en algún lugar, lleno todas las noches, entonces ahora te estás dando un descanso. No, manito, a descansar a la tumba. Entonces, aquí nomás hay que reponerse un poquito y seguirle adelante, ¿sí? Como tú lo haces. A eso lo llamo yo un filósofo congruente, cuya humildad resaltaba a pesar de ser una estrella internacional. Un poeta transparente, cuyo sentimiento y sabiduría penetró los corazones y la conciencia en primer lugar en todo el mundo hispano, que es mucho.
y en segundo lugar el resto del mundo porque sus canciones fueron cantadas en muchos idiomas. Ahora, gocen de la perfección poética y musical del genio de Altamira. Mi padre, Jordán de San Ángel, te cantará una de sus canciones. La verdad tuvo problemas para decidir cuál, porque para él todas son preciosas. Pero como le dije que solo podía cantar una, se va a echar Grítenme piedras del campo. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo, anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro enjaulado, preso y hundido en tu amor, y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando y morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando y morir como estoy muriendo. Como tenía que ser con un genio de su magnitud, Cuco tiene múltiples monumentos. En 2014 se erigió el prototipo de una estatua de él en Altamira, pero tan solo a 2 meses de haberla puesto, sin siquiera haber dado tiempo a terminar la estatua de bronce, esta fue destruida en un acto de vandalismo. Esto se puede tomar como un triste simbolismo del estado actual del país. Todo lo hermoso es destruido de la noche a la mañana. Sin embargo, también es algo esperanzador, pues en poco tiempo la estatua de bronce fue puesta en su lugar y sigue ahí hasta el día de hoy. El espíritu del arte y la cultura no es tan fácil de destruir. Es algo que perdura, y perdura tanto que una estatua ya no fue suficiente, sino que ahora hay 2 en su pueblo natal. Y también me gustaría pensar que esto es una metáfora al renacimiento que esperamos para México en los siguientes años. En fin, como la tragedia de Cuco no podía terminar sino como empezó, cerrando el ciclo dramático que lo persiguió siempre, en sus últimos días le regresó la ceguera, y como su fin tenía que estar a la altura de su gloria, padeció la terrible enfermedad de Alzheimer, debido a la cual, en sus últimos momentos, ya ni siquiera de sus canciones se acordaba, falleciendo el 5 de octubre del año 2000.
pero nosotros, vaya que sí los recordaremos por siempre. Y aquí termina este segundo programa de nuestros compositores de la Serenata Popular. Espero que te haya gustado. Te invito a que entrevistes a tus padres, abuelos y bisabuelos si aún tienes. Platícanos qué hacían en estas épocas, a qué se dedicaban y qué recuerdos les traen estas canciones. Porque les recuerdo que el objetivo de esta serie es no dejar que esa memoria muera, pues si esa memoria muere, también nosotros. Te invito a que te suscribas, comentes y compartas este video, porque aquí estamos luchando contra la decadencia. Así que únete a nuestra cruzada. Y que viva la música ranchera. Nos vemos en la próxima.